En la oscuridad helada más allá de Plutón, hay una frontera que nadie ha visto con sus propios ojos. Y, sin embargo, toda la astronomía moderna la señala con el dedo como si estuviera allí. Imagínelo. Un océano negro. En él, una nave diminuta avanza sola, sin voz, sin compañía, sin regreso. A su alrededor, los instrumentos empiezan a cambiar. La densidad de plasma cae. El viento del Sol pierde fuerza. Los campos magnéticos se retuercen. Y en ese silencio absoluto, algo le dice a la máquina que ya no está en la misma casa. Eso fue lo que ocurrió con Voyager 1. La nave no vio el borde del espacio con una cámara. Lo vio con números. Lo sintió en sus sensores. Y esos cambios marcaron el primer contacto directo de la humanidad con el medio interestelar. Pero aquí está el detalle que vuelve todo más inquietante. Voyager 1 sigue bajo la gravedad del Sol. Ha salido del soplido solar, sí. Pero no ha salido del sistema solar. Entre esa nave y el límite verdadero aún quedan distancias que parecen imposibles. Muchísimas. Más de las que caben en una vida. Ahora quiero que se imagine otra escena. No la del final del viaje, sino la del principio. Un cohete se eleva en 1977. Dentro, dos máquinas frágiles, construidas para durar unos pocos años, llevan una misión casi rutinaria: pasar junto a los gigantes del exterior, enviar datos y apagarse en silencio. Así estaba escrito. No ocurrió así. Voyager 2 se convirtió en el primer emisario humano hacia los planetas lejanos. Fue una especie de testigo mudo enviado a mirar lo que nunca habíamos podido ver de cerca. Y lo que encontró cambió para siempre la forma en que imaginábamos esos mundos. Júpiter no era una esfera tranquila. Era un monstruo de tormentas. Saturno no era solo un planeta con anillos. Era un sistema vivo, delicado y extraño. Neptuno mostraba vientos brutales, veloces, casi impensables. Pero hubo una parada que dejó una sombra más larga que todas las demás. Urano. Ese mundo pálido, verde-azul, girando de costado como una bola golpeada en una mesa, parecía ya de por sí una rareza. Sus anillos eran tenues. Su eje estaba inclinado de una forma que parecía absurda. Y aún así, la visita de Voyager 2, en 1986, nos entregó algo más raro todavía: una sospecha profunda de que habíamos leído mal uno de sus rasgos más importantes. El campo magnético. Piense en eso. Un planeta que parece girar tumbado. Un planeta que, además, podría no comportarse como creíamos. Porque la nave llegó en el peor momento posible. O quizá en el más engañoso. Apenas unos días antes, el Sol había lanzado un estallido potente de viento solar. Un río de partículas cargadas que empuja, comprime y deforma todo lo que toca. Ese golpe apretó la magnetosfera de Urano hasta reducirla a una fracción de su tamaño normal. El escudo magnético quedó encogido, aplastado, torcido por una presión exterior extraordinaria. Y eso importa mucho. Visualice ese momento. Un planeta enorme, aislado, recibiendo una embestida invisible desde el Sol. Su capa protectora se hunde como una lona tensa bajo una tormenta. Entonces llega la nave. Y toma medidas de esa deformación como si esa fuera la forma real del mundo. No lo era. Una nueva lectura de aquellos datos sugiere que Voyager 2 quizá vio a Urano en una postura falsa, casi engañosa. Todo apunta a que el viento solar dominaba la escena y escondía parte de la plasma, ese material donde los átomos están fragmentados en partículas con carga. No es humo. No es gas normal. Es materia electrizada, inquieta, llena de actividad. Y en otros planetas gigantes, esa plasma suele ser abundante. En Urano, según los datos viejos, parecía faltar. Ahora surge la duda incómoda. Tal vez no faltaba. Tal vez estaba oculto. Eso cambia la historia por completo. Porque una nave puede cruzar un mundo. Pero no siempre puede verlo en su estado verdadero. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más extraña. Porque mientras miramos a Urano, también miramos hacia el borde final del sistema solar. O mejor dicho, hacia lo que creemos que hay allí. Imagine una esfera inmensa, hecha no de roca ni de metal, sino de millones, tal vez billones,
De cuerpos de hielo. Fragmentos primitivos. Restos viejísimos. Un cementerio frío suspendido en la nada. De ese mar oscuro surgirían, de vez en cuando, los cometas que cruzan nuestro cielo y encienden la noche durante unas semanas antes de desaparecer otra vez. Eso es lo que llamamos nube de Oort. Suena familiar, casi como un hecho cerrado. Pero hay algo perturbador en esa seguridad. Nunca la hemos visto directamente. Ni una sola vez. Sabemos más de algunas estrellas cercanas que de esa supuesta frontera remota. Y aún así, los mapas la dibujan con absoluta confianza, como si hubiera sido fotografiada. No lo ha sido. Ahora bien, si nadie la ha visto, ¿por qué tantos astrónomos la defienden con tanta firmeza? ¿Qué los lleva a creer en una estructura que permanece oculta en el borde de la oscuridad? La respuesta está en un tipo de pista que no grita. Susurra. Las órbitas de los cometas. Póngase en el lugar de un astrónomo. Frente a usted, no hay una fotografía. Hay trayectorias. Curvas largas, antiguas, calculadas una y otra vez. Algunos cometas parecen venir de muy lejos, demasiado lejos para haber nacido cerca. Sus rutas sugieren un reservorio gigantesco, una reserva inmensa de objetos congelados esperando su turno. Todo encaja. O al menos, eso parece. Pero cada órbita también puede ser una trampa. Cada cálculo, una sombra. Y en el centro de esa duda está la misma pregunta que persigue a Voyager desde hace décadas. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre el borde del sistema solar proviene de una observación real? ¿Y cuánto proviene de una interpretación construida sobre condiciones engañosas? Voy a ponerlo de otra manera. Si un solo viento solar pudo encoger el entorno de Urano y confundir a una de las sondas más valiosas de la historia, entonces quizás el mapa completo del exterior solar sea más frágil de lo que parece. Quizá hemos estado mirando mundos lejanos a través de una tormenta. Piénselo despacio. Una nave que nació para vivir poco tiempo. Un viaje que ya dura casi medio siglo. Y un sistema solar cuyo borde aún parece moverse cuando intentamos medirlo. Eso es lo inquietante de Voyager. No solo nos llevó más lejos que nadie. También nos obligó a aceptar que, en el exterior, una sola visita no basta. A veces, el universo se muestra deformado justo cuando creemos estar viendo la verdad. Y Urano podría ser la prueba más clara de eso. Porque aquel encuentro de 1986 no fue una simple postal de un planeta extraño. Fue una fotografía tomada en medio de una presión brutal. Una instantánea en la que el Sol, por unos días, cambió las reglas del juego. Las reglas, no el misterio. Eso seguía allí. Y aún más allá, en la negrura sin estrellas, espera esa estructura enorme que nadie ha tocado. Nadie ha recorrido y nadie ha visto de cerca. Un borde hipotético, defendido por cálculos, alimentado por cometas y escondido detrás de distancias que casi nadie puede imaginar. Pero hay un problema. Todo comenzó con una suposición. Y cuando una suposición sostiene algo tan gigantesco, basta una sola anomalía para hacer temblar todo el edificio. Si esas nubes de hielo existen aquí, alrededor de nuestro Sol, entonces una pregunta cae con fuerza. ¿Podría haber estructuras parecidas escondidas en otras estrellas? ¿O quizá estamos entendiendo mal algo esencial sobre nosotros mismos? Cada vez que un cometa se acerca al Sol, su superficie helada empieza a deshacerse. El hielo se calienta, se convierte en gas y deja detrás esa cola luminosa que parece una herida de luz en la oscuridad. Ahora imagine la escena. Un bloque sucio de nieve antigua, negro por fuera, ardiendo por un lado mientras el otro sigue congelado. Es hermoso. Y es inestable. Ahí está el problema. Si una cometa vuelve muchas veces, esa reserva de hielo debería agotarse. Tarde o temprano, tendría que apagarse. Entonces surge la pregunta que abrió toda esta investigación. ¿De dónde salen esas cometas que regresan una y otra vez? ¿Y cómo han sobrevivido durante miles de millones de años? La respuesta empezó a tomar forma con una idea simple y perturbadora. Las cometas no pueden vivir cerca del calor del Sol durante toda su existencia. Deben pasar casi toda su vida en un depósito helado, lejos de la luz, y solo entrar de vez en cuando en la región interior del sistema. Piense en ello como una despensa gigantesca, cerrada durante eras enteras.
Solo de vez en cuando, una puerta invisible se abre. Y había otra pista. La inclinación de sus órbitas. Los planetas giran casi todos en un mismo plano, como si siguieran una pista cuidadosamente trazada. Las cometas de periodo corto, también. Pero muchas cometas de largo periodo llegan desde arriba, desde abajo, o desde ángulos extraños, como flechas lanzadas al azar desde todas las direcciones. Esa dispersión no encaja con un anillo plano. Encaja mejor con una esfera. Ahí empieza la sospecha. Si el origen fuera un disco, veríamos cometas organizadas como asteroides o como objetos del cinturón de Kuiper. Pero no es así. Todo apunta a un reservorio lejano, redondo, envolviendo al Sol por completo. Y esa imagen cambió la forma de mirar el borde del sistema solar. Antes de llegar a esa conclusión, conviene retroceder a una escena antigua. En el año 1705, Edmund Halley hizo algo decisivo. Observó que la brillante cometa vista en 1607 y en 1682 no eran dos visitantes distintos. Era el mismo cuerpo, regresando una y otra vez con un periodo de unos 75 años. Hoy la llamamos cometa de Halley. Aquello fue una sacudida. Demostró que al menos algunas cometas no eran mensajeras únicas del cielo. Eran objetos recurrentes. ¿Volvían? Eso, a su vez, dejó una incógnita mayor suspendida en el aire. Si la cometa de Halley había repetido su viaje durante siglos, ¿cómo no se había deshecho ya? La respuesta más lógica era inquietante y sencilla al mismo tiempo. La mayor parte del tiempo debía permanecer muy lejos del Sol, congelada en una oscuridad casi absoluta. Solo así podía conservar su hielo durante tanto tiempo. Solo así podía sobrevivir. Y entonces llegó una idea casi olvidada durante años. En 1932, el astrónomo estonio Ernst Topic propuso que, en el borde del sistema solar, quizá existía una gran reserva de cuerpos cometarios. No era una prueba. Era una intuición fuerte. Una especie de mapa dibujado antes de ver el territorio. Esa intuición quedó en silencio hasta 1950. Fue entonces cuando Hanno Oort, trabajando por su cuenta, volvió a la misma sombra y la hizo encajar con nuevos datos. Oort estudió cometas de periodo largo, esas viajeras que tardan miles o incluso millones de años en dar una vuelta al Sol. Y encontró algo que no cuadraba con ningún origen conocido. La distancia más lejana de sus órbitas solía agruparse en torno a unas 50.000 unidades astronómicas. Deténgase un momento en esa imagen. Una sola unidad astronómica es la distancia entre la Tierra y el Sol. Ahora multiplique eso por decenas de miles. Estamos hablando de un vacío tan inmenso que la mente se niega a sostenerlo. Y, sin embargo, esas cometas seguían ligadas al Sol. No venían del espacio interestelar. Estaban demasiado cerca para eso. Pero tampoco podían proceder de ninguna región planetaria conocida. No encajaban en Marte, ni en Júpiter, ni en el cinturón de Kuiper. Algo estaba empujándolas desde un lugar mucho más remoto. Para Oort, la conclusión fue clara. Debía existir un gran conjunto de cuerpos helados rodeando al Sol a distancias descomunales. En su artículo de 1950, lo describió como una especie de nube densa, un enjambre de restos congelados suspendidos en torno al sistema solar. La idea era elegante. Explicaba dos cosas a la vez: por qué las cometas de largo periodo llegan desde cualquier dirección, y dónde se esconden cuando nadie las ve. Esa nube hipotética pasó a conocerse como la nube de Oort. Y aunque nunca la hemos visto de manera directa, sigue siendo la explicación principal para el origen de esas cometas. Los cálculos y los modelos por ordenador encajan con ella una y otra vez. Pero para entender por qué esa conclusión resultó tan convincente, hace falta mirar primero el sistema solar como si lo viéramos desde muy lejos. Imagine que se aleja de todo lo conocido. Los planetas, desde Mercurio hasta Neptuno, se mueven casi en el mismo plano. Esa franja ordenada se llama eclíptica. Entre Marte y Júpiter se encuentra el cinturón de asteroides, una banda de roca rota. Más allá, entre Neptuno y el Sol, está el cinturón de Kuiper. Allí viven objetos helados y mundos enanos como Plutón. Es una zona amplia, fría y todavía relativamente cercana a nuestra estrella. Pero incluso ese cinturón tiene bordes. No es infinito.
Tiene forma deformada, como una herida abierta en la misma línea por donde giran los planetas. Y aún así, todo eso sigue pareciendo un vecindario ordenado en comparación con lo que viene después. Porque más allá del cinturón de Kuiper, el sistema solar no termina de golpe. Se vacía. Se vuelve casi fantasma. Hay una región dispersa, pobre en objetos, que se extiende cientos de unidades astronómicas. Algunas mediciones enviadas por la sonda New Horizons sugieren que ciertos cuerpos del cinturón de Kuiper fueron lanzados a trayectorias excéntricas, estiradas y extrañas, hasta alcanzar cerca de 100 unidades astronómicas. Pero eso sigue siendo una habitación pequeña comparada con la casa entera. A unas 1000 unidades astronómicas, apenas habríamos recorrido una mínima parte del camino hacia la nube de Oort. La zona interna de esa nube, según se cree, podría empezar entre 2000 y 5000 unidades astronómicas. Y su cuerpo principal se extendería mucho más allá. Piense en eso. Estamos hablando de un borde que no es un borde, sino una distancia casi inconcebible. Para situarlo de forma más clara, 50.000 unidades astronómicas equivalen a una fracción enorme de un año luz. Y algunas estimaciones empujan ese límite todavía más lejos, hasta más de 100.000 unidades astronómicas. En otras palabras, la estructura podría acercarse a la mitad del camino hacia la estrella vecina más cercana. Es un abismo frío. Y sigue perteneciendo al Sol. Ese detalle cambia todo. Porque convierte la nube de Oort en la región más distante del sistema solar. No es un detalle decorativo. Es un muro exterior. Un territorio en el que la gravedad solar aún manda, pero ya apenas se siente. Un sitio donde cualquier viaje sería una eternidad para nosotros. Intente visualizarlo. No un mapa. No un diagrama limpio. Vea una esfera enorme, invisible, llena de fragmentos helados dormidos en la oscuridad. Ninguno brilla. Ninguno anuncia su presencia. Y, sin embargo, todos esperan algo que los despierte. La mayoría de las sondas más veloces tardarían milenios en cruzar esa distancia. Milenios. Ni generaciones. Milenios. Y eso nos deja frente a una verdad incómoda. El borde de nuestro sistema solar es tan lejano que apenas podemos imaginarlo. Pero es precisamente de allí de donde podrían venir algunos de los visitantes más espectaculares del cielo. Y ahí es donde la historia se vuelve más extraña. Porque cuanto más lejos miramos, más parece que el Sol no termina donde vemos luz. Termina mucho más allá. Bajo una capa inmensa de hielo oscuro, silencioso, todavía esperando su turno. Por ejemplo, los sondas Voyager 1 y Voyager 2 ya quedaron tan lejos de la Tierra que parecen perdidos en otra era. Después de más de 48 años de viaje, una de ellas se encuentra, en 2026, a unas 159 unidades astronómicas del Sol. Piense en eso un momento. Sigue lejos de Plutón, y todavía no ha rozado ni la primera frontera real de la nube de Oort. A su velocidad actual, unos 17 km por segundo, tardaría unos 3 siglos en tocar la parte interna de esa nube. Y salir del otro lado llevaría decenas de miles de años. Para entonces, sus instrumentos ya serían chatarra muda. Ni siquiera el futuro más lejano alcanza para verla llegar. Esa es la clase de distancia que estamos tratando aquí. Imagine un viajero de hielo, oscuro, casi inmóvil a los ojos humanos, pasando miles de años en el borde del sistema solar. Ahora imagine que, de pronto, viene directo hacia nosotros. En 2025, los telescopios automáticos Pan-STARRS detectaron por primera vez un resplandor débil en esa oscuridad. Desde entonces, el objeto no ha dejado de acercarse al centro de nuestro vecindario celeste. Lo llamaron C2025R3. Y su visita puede convertirse en el gran espectáculo del año. El 20 de abril de 2026, la cometa alcanzará su punto más cercano al Sol. Pasará a una distancia que, en términos cósmicos, sigue siendo enorme, pero suficiente para encender su superficie y levantar polvo. Una semana después, el 27 de abril, se acercará a la Tierra. No será una amenaza. Pero sí podría volverse visible en el cielo nocturno. Y si expulsa bastante material, quizá llegue a verse sin ayuda. Mire esa imagen con calma. Un pequeño núcleo helado, viajando desde la oscuridad más antigua, y dejando atrás una estela de luz. Su órbita es lo que la vuelve aún más inquietante.
viaja con una inclinación brutal, de unos 125 grados respecto al plano de las órbitas planetarias. Eso significa que se mueve al revés, contra la corriente de los planetas. Ese tipo de trayectoria es una pista muy seria. Suele señalar un origen lejano, casi perdido, en la nube de Oort. Y aquí está la parte que merece toda nuestra atención. Cuando una cometa así pasa entre el Sol y nosotros, su cola de polvo puede actuar como un espejo gigantesco. La luz solar rebota en esas partículas finísimas y regresa hacia la Tierra. Así, una cosa que parecía débil puede transformarse en una raya brillante, casi fantasmal, colgada sobre la noche. Una firma luminosa de algo que estuvo apartado durante incontables edades. Recuérdelo así, no estamos viendo solo una cometa. Estamos viendo una pieza antigua de la memoria del sistema solar. Un fragmento de hielo que conserva, enterradas en su interior, huellas de la época en que todo esto apenas estaba naciendo. Ese es el verdadero peso del asunto. Ahora bien, para entender por qué estos objetos se comportan de manera tan extraña, hay que mirar al Sol. No solo como una esfera brillante, sino como una máquina que nunca deja de lanzar partículas al espacio. Ese flujo constante se llama viento solar. Son partículas cargadas que salen disparadas y golpean todo a su paso. Imagínelo como una ráfaga invisible, siempre empujando, siempre cambiando de fuerza. Cuando ese viento choca con el campo magnético de un planeta, ocurre una lucha silenciosa. El viento presiona. El campo responde. A veces la protección del planeta se comprime. Otras veces se estira. O incluso cambia de forma. No es una barrera rígida. Es más bien un escudo vivo, respirando bajo el impacto constante del espacio. Y eso importa muchísimo. En la Tierra, en Júpiter y en Saturno, ese escudo funciona como una defensa. Desvía partículas dañinas. Protege la atmósfera. Pero su tamaño nunca es fijo. Depende de la fuerza del viento solar. Cuando el viento arrecia, el escudo se encoge. Cuando afloja, vuelve a expandirse. Visualice esa frontera invisible, temblando alrededor del planeta como una piel tensa. Así de sensible es. En 1986, Voyager 2 pasó junto a Urano en condiciones extremas. El viento solar estaba especialmente intenso. Y esa presión aplastó la magnetosfera del planeta mucho más de lo esperado. En circunstancias normales, esa región de protección se extiende bastante lejos de Urano. Pero durante aquel encuentro, la frontera donde se equilibran ambas fuerzas se retrajo de forma notable. Se encogió como una puerta golpeada por una tormenta. Ese detalle parece técnico, pero en realidad es decisivo. Porque al comprimirse tanto el entorno magnético, también cambió lo que ocurría dentro. Las zonas de radiación no se comportaron como los científicos esperaban. En vez de seguir el patrón habitual, apareció un cinturón de electrones extremadamente intenso. Y aquello dejó a los investigadores perplejos durante años. Piensen la escena. Una nave solitaria cruza junto a un planeta azulado, con anillos lejanos y un silencio absoluto alrededor. Afuera, el espacio parece inmóvil. Pero el campo magnético del planeta está siendo apretado como metal bajo un martillo invisible. Eso fue lo que vieron. Y eso fue lo que no entendieron al principio. Con el tiempo, se fue imponiendo una idea más amplia sobre la nube de Oort. Tal vez no sea una sola estructura uniforme. Tal vez esté dividida en dos regiones. La parte exterior sería la clásica envoltura esférica, muy extendida, casi como una esfera de hielo flotando alrededor del sistema solar. Allí los objetos están tan débilmente atados al Sol que apenas conservan su lugar. Más cerca, en cambio, podría existir una zona interna más densa, conocida como nube de Hills. Esa región se extendería mucho menos, pero estaría más apretada. Algunos astrónomos creen que no tiene forma de esfera perfecta. Podría parecerse más a un disco o a un anillo engrosado. Visualícelo como una franja oscura, comprimida, más cerca del Sol que la gran envoltura exterior. La diferencia no es menor. Si la nube interna existe, entonces el borde exterior no sería todo el misterio. Habría una reserva intermedia de cuerpos helados, más estable, más protegida, escondida más cerca del núcleo del sistema.
Y eso cambiaría por completo la forma de entender de dónde vienen ciertas cometas. ¿Por qué pensar que hay dos regiones y no una sola? Una pista viene de la gravedad. La forma en que el Sol tira de esos cuerpos no es igual en todas partes. Más lejos, su agarre se debilita tanto que los objetos quedan casi flotando. Más cerca, todavía conserva suficiente control como para organizar parte del material en una estructura distinta. Esa diferencia de tirón es la que hace sospechar que no estamos viendo un solo depósito, sino dos. Y aquí conviene detenerse un instante. Porque esta no es una simple discusión de mapas celestes. Lo que está en juego es el borde mismo de nuestro sistema. Si esa zona interna existe, entonces la frontera exterior no está vacía. Está habitada por capas de hielo, polvo y restos antiguos que apenas empezamos a imaginar. Esa posibilidad cambia el tamaño del secreto. Ahora vuelva a imaginar la cometa C2025R3. No como un punto borroso en un gráfico, sino como un cuerpo oscuro atravesando regiones donde el Sol apenas sigue mandando. Su paso no solo promete una buena vista. También sirve como una llave. Cada cometa que llega desde tan lejos trae una firma distinta. Algunas se rompen. Otras brillan con violencia. Otras pasan sin llamar demasiado la atención. Pero todas vienen de un lugar que nunca vemos directamente. Por eso el vínculo entre esa cometa y la nube de Oort importa tanto. Nos recuerda que el cielo no está lleno de objetos nuevos. Está lleno de visitantes viejos. Algunos han pasado tanto tiempo fuera de la vista humana que, cuando regresan, parecen mensajes rescatados del origen. Y mientras ese mensajero se acerca, el viento solar sigue golpeando todo el sistema como una marea invisible. Empuja la cola de las cometas. Comprime los escudos magnéticos. Cambia la apariencia de los planetas. Todo está conectado por esa respiración constante del Sol. Todo. Los cuerpos que viven a unos pocos miles de unidades astronómicas todavía sienten con fuerza el tirón del Sol. No lo suficiente para quedarse cerca. Pero sí bastante como para mantener un orden suave, casi domado. Más lejos, todo cambia. Cuando un objeto se aleja más allá de las 50.000 unidades astronómicas, el Sol empieza a perder autoridad. Allí, una estrella que pase cerca o el roce gravitatorio de la galaxia pueden sacudirlo todo y lanzar esos cuerpos en todas direcciones. Imagine esa frontera como un patio de armas abandonado. Lo que antes estaba alineado, termina dispersado. Y aquí entra una idea poderosa. Las simulaciones por ordenador sugieren que, en los primeros tiempos del sistema solar, los encuentros cercanos con otras estrellas pudieron deformar esa región extrema. Los objetos más lejanos habrían sido empujados hasta formar una especie de envoltura casi esférica. En cambio, la parte interior, más atada al Sol, habría conservado mejor una franja más plana, más parecida a un disco. Así que, en vez de una sola nube uniforme, podría existir una estructura en dos niveles. Una cáscara exterior, redonda y extendida. Y, por dentro, una banda más ordenada. Dos capas coexistiendo en silencio, como si el sistema solar guardara dos depósitos secretos en la oscuridad. Piense en eso por un momento. No hablamos de unas cuantas piedras perdidas. Hablamos de un reservorio inmenso, lleno de miles de millones, o quizá billones, de cuerpos helados. Algunos serían pequeños, como núcleos de cometa. Otros podrían ser mucho mayores, verdaderos montículos de hielo y roca flotando en la nada. Pero, ¿de qué están hechos realmente? La respuesta parece simple y, a la vez, extraña. Las cometas observadas hasta ahora muestran que la mayoría son mezclas de hielo y polvo. En otras palabras, son terrones congelados de barro cósmico. Los científicos creen que esos objetos contienen hielos volátiles, como agua, dióxido de carbono, metano, amoníaco y monóxido de carbono. Todo eso mezclado con roca y compuestos orgánicos. Materiales primitivos. Restos casi intactos de la infancia del sistema solar. Véalo así, no son bolas limpias de hielo. Son bloques sucios, ásperos, manchados, con una costra negra de polvo pegado al exterior. Muchos serían pequeños. Otros podrían medir decenas de millas de ancho. Y algunos investigadores incluso han sugerido que, entre ellos,
podrían esconderse varios cuerpos lo bastante grandes como para parecer planetas enanos. Eso, sin embargo, lo dejamos para más adelante. Hasta hace muy poco, casi todo lo que se conocía que venía de esa región se comportaba como una cometa. Se acercaba al Sol y mostraba ese aspecto clásico de hielo sucio y cola brillante. Pero en el año 2021 ocurrió algo que cambió el tono de la historia. Un bólido fue visto sobre Alberta, en Canadá. Un destello rápido. Una bola de fuego rompiendo la noche. Y cuando se rastreó su trayectoria, los cálculos lo llevaron a la parte más lejana del sistema solar. La sorpresa fue brutal. No era de hielo. Era de piedra. Imagine la cara de los investigadores al ver eso. Un objeto pequeño, del tamaño aproximado de un pomelo, entrando en la atmósfera terrestre mucho más profundamente de lo que lo haría un fragmento helado. Eso solo tiene una explicación: era mucho más denso. Mucho más compacto. Mucho más rocoso. Y su órbita tenía otra rareza inquietante. Se parecía a la de una cometa de periodo largo, con una inclinación enorme y hasta un movimiento retrógrado, como si viajara al revés respecto al resto. Todo eso encajaba con un origen en esa nube remota. Pero el material no encajaba en absoluto. Ahí estaba el problema. Si procedía de esa región, ¿por qué era piedra y no hielo? La explicación más aceptada dice que, en los primeros tiempos del sistema solar, algunos cuerpos rocosos de las zonas interiores fueron expulsados con violencia. Luego, de algún modo, quedaron mezclados con los hielos de la nube exterior. No serían la mayoría, pero sí una parte real del conjunto. Algunos estudios recientes incluso sugieren que unos pocos % de esa población podrían ser asteroides rocosos, y no simples cometas congelados. Escuche esto con calma. Si en esa nube existen billones de objetos, entonces incluso una pequeña fracción de roca ya cambia por completo la imagen mental que teníamos. Ya no sería solo un cementerio de hielo. Sería un almacén mixto, una mezcla caótica de mundos rotos. Y ahora viene la pregunta que cualquiera se hace. Si hay tantos, ¿por qué no hemos visto ninguno? La respuesta es frustrante. Porque están demasiado lejos. Y porque son demasiado débiles. La mayoría de esos cuerpos mediría apenas unos kilómetros. Piense en una montaña pequeña, flotando en la oscuridad absoluta. Ahora aléjela hasta una distancia absurda, muchísimo mayor que la separación entre la Tierra y el Sol. El objeto se vuelve invisible casi de inmediato. No emite luz propia. Solo refleja una cantidad ridícula de sol. Y a esa distancia, ese reflejo se pierde. Trate de imaginar un copo de nieve en medio de un estadio apagado. Así de mal estamos intentando verlo. Ni siquiera los objetos más cercanos serían sencillos de detectar. Hoy en día ya cuesta observar planetas enanos en el cinturón de Kuiper, mucho más cerca que esa nube exterior, y aún así son mundos que devuelven luz solar. Allí afuera, en cambio, incluso la suma del brillo de incontables cometas seguiría siendo demasiado débil y demasiado dispersa. Por eso la parte más lejana del sistema solar sigue siendo, en esencia, una zona ciega. Un terreno enorme donde la imaginación avanza más rápido que los telescopios. Y cuando hay una zona ciega, aparecen las sospechas. Piensen lo que significa un territorio tan vasto, tan poco visto, tan frío y tan oscuro. Es normal que algunos científicos, y también algunos soñadores, hayan empezado a buscar algo más grande escondido allí. Una de las ideas más conocidas fue la de un planeta gigante apodado Tyche. Fue propuesta por dos astrofísicos en 1999, a partir de pequeñas irregularidades en ciertas órbitas de cometas de periodo largo. Su hipótesis sugería un gigante gaseoso oculto, quizá varias veces más masivo que Júpiter, situado en la nube de Oort. La imagen es tentadora. Un mundo enorme, silencioso, escondido en el borde del sistema solar. Pero la idea nunca pasó de ser una sospecha. Luego llegó una prueba importante. Entre 2010 y 2011, el telescopio espacial infrarrojo WISE de la NASA barrió todo el cielo. Era lo bastante sensible como para detectar objetos fríos y grandes, incluso a distancias inmensas. Y no encontró ninguna señal de un planeta del tamaño de Júpiter o mayor. En la práctica, eso dejó a Tyche fuera del tablero.
No del todo por una puerta cerrada, pero sí con muy poco espacio para respirar. Sin embargo, la fascinación por los mundos ocultos no desapareció. Solo cambió de forma. Ahora se habla de otro tipo de cuerpo lejano, más pequeño que un gigante gaseoso, pero todavía enorme en comparación con la Tierra. Una supertierra, o quizá un mini Neptuno, escondido en los bordes interiores del cinturón de Kuiper. A ese posible mundo se le ha llamado Planeta 9, o Planeta X. No es la misma idea. No está en el mismo lugar. Pero nace del mismo impulso, mirar al vacío y sospechar que algo lo está moviendo desde dentro. Y por eso la vieja pregunta sigue viva. Si esa nube existe, si está llena de cuerpos helados, si algunos de ellos son rocosos, y si incluso podría esconder mundos mayores, entonces estamos frente a algo mucho más inquietante que una simple colección de cometas. Estamos frente a una frontera. Una frontera tan vasta que todavía no ha terminado de mostrarnos lo que guarda. No era del todo imposible. En un estudio de 2023, esa pregunta se miró desde otro ángulo. No desde lo que el Sol expulsó, sino desde lo que pudo robar. Imagínelo un momento, una estrella joven, rodeada de caos, atrapando un mundo errante que pasó demasiado cerca. Eso cambia todo. El trabajo apuntó a algo inquietante. Cuando las estrellas nacen en cúmulos, como ocurrió con el Sol, no están solas. Se rozan, se perturban, se arrebatan mundos. Los modelos por ordenador mostraron que una estrella puede capturar planetas expulsados por otra. Y esos mundos capturados no suelen quedarse cerca. Acaban en los bordes de la nueva familia estelar. Allí, en la gran frontera oscura que llamamos la nube de Oort. Piense en esa zona como un almacén sin luces, colgado alrededor del Sol. Allí no hay planetas brillantes ni órbitas ordenadas. Solo un frío inmenso, casi inmóvil. Los investigadores calcularon que el Sol pudo haber atrapado, muy al principio, un planeta del tamaño de un gigante helado. La probabilidad rondaba el 7%. No es una certeza. Pero tampoco es un sueño descartable. Y, según esas mismas simulaciones, sería más probable que ese cuerpo hubiese llegado como vagabundo de otra estrella, y no como un hijo perdido del propio Sol. La posibilidad de que una de nuestras planetas originales acabara allí era mucho menor. Muy pequeña. Apenas una sombra. Pero hay un detalle que corta la respiración. Ese 7% también significa otra cosa, que quizá no haya ningún gran mundo escondido allí arriba. Hoy por hoy, no tenemos una prueba directa de objetos grandes en esa región. Si existiera algo de ese tamaño, lo normal sería que ya hubiéramos notado su tirón gravitatorio o su débil calor, ese resplandor infrarrojo que delata a los cuerpos fríos. Y aún así, el silencio no cierra el caso. Solo lo deja en suspenso. Porque la nube de Oort no se ve. Sin embargo, habla. Lo hace a través de las cometas que nos envía. Y aquí conviene imaginar la escena con claridad. Un punto negro, lejísimos, sacudido por un empujón diminuto. Bastaría el paso de una estrella cercana, o la presión lenta de la marea galáctica. Entonces ese objeto, que llevaba eones quieto, empieza a caer. No cae de golpe. Se desliza. Tarda millones de años en acercarse, describiendo una órbita alargada, torcida, como una lanza lanzada desde el borde del tiempo. Cuando por fin entra en el sistema interior, nosotros la vemos como una cometa nueva. Pero para ella, el viaje empezó antes de que existieran nuestras ciudades. Conviene recordarlo así, lo que aparece en nuestro cielo como una visita inesperada, en realidad puede ser el último tramo de un viaje descomunal. Y esa es la clave de muchas de las grandes cometas de periodo largo. Son rarísimas en una vida humana. En cambio, a escala geológica, pasan una tras otra. Durante millones de años, la corriente no se detiene. Solo cambia de rostro. Muchas de esas cometas solo se observan una vez. Y basta una sola vez. Sus periodos son tan largos que, cuando vuelvan, si vuelven, la civilización ya será otra. Tal vez el idioma, las fronteras y los nombres habrán desaparecido. Algunas no regresan nunca. El Sol les da el último empujón y las expulsa hacia la noche interestelar. Se van de aquí para siempre. Pérdidas definitivas, sin testigos.
Hay otro grupo especialmente extraño. Son las llamadas cometas de tipo Halley. Tienen periodos intermedios, de 20 a 200 años, pero sus órbitas son raras, inclinadas, a veces incluso retrógradas. Es decir, parecen moverse contra el resto de la familia solar. Llevan el nombre de la cometa Halley, que regresa cada unos 75 años. Todo apunta a que nació muy lejos, en la nube de Oort, y que luego fue empujada hacia un circuito más corto por los encuentros con los gigantes del sistema. No nació en el cinturón de Kuiper, pegada al plano de los planetas. Viene de más lejos. Mucho más lejos. Ahora deténgase y visualice esto. Una cometa nacida en la periferia extrema, luego desviado su camino por el paso brutal de un planeta gigante, y finalmente obligada a volver una y otra vez. Esa clase de historia no suena a accidente menor. Suena a una vida marcada por golpes. Y entonces surge la pregunta incómoda. ¿Y si algunas de esas cometas no vinieran siquiera de nuestra nube? ¿Y si una parte de esas visitas fuera extranjera? No de aquí, sino de fuera del sistema solar. Esa posibilidad dejó de ser pura especulación cuando apareció el primer visitante interestelar confirmado. Oumuamua, en 2017, entró y se fue como una flecha oscura. Después llegó Borisov, en 2019, con una trayectoria hiperbólica, completamente ajena al Sol. No estaba atado a nosotros. Era un pasajero de otra estrella. Y además llevaba una pista química muy llamativa, mucho monóxido de carbono, una señal que sugiere un origen distinto, alrededor de otra clase de estrella. Dos visitantes tan distintos, y ambos tan fugaces, bastaron para demostrar que el cielo no es una propiedad cerrada. Pero su rareza también refuerza otra idea. Son excepciones. La enorme mayoría de las cometas de periodo largo sigue el patrón esperado. Llegan desde un reservorio lejano, amplio, esférico, que rodea al Sol por todos lados. No vienen de una franja plana, como una carretera cósmica. Vienen de una envoltura. De una esfera invisible. Y esa forma importa más de lo que parece. Si quiere entender por qué, imagine el nacimiento del sistema solar. Los primeros bloques de hielo y roca, los planetesimales, fueron arrojados por los planetas gigantes. Júpiter fue un actor decisivo. También los demás colosos. Al principio, esos cuerpos viajaban en órbitas alargadas, pero todavía más o menos alineadas con el plano original del sistema. Era un desorden, sí, pero un desorden con dirección. No era todavía una esfera. Luego empezó el trabajo lento del tiempo. Las estrellas que pasaban cerca, una tras otra, fueron desordenando esas órbitas. Y no solo las estrellas. También actuaron las mareas galácticas, esa influencia suave pero constante del propio disco de la Vía Láctea. Nada de esto ocurría de un día para otro. Era una presión paciente. Un empujón aquí, otro allá. Millones de años doblando trayectorias hasta convertir un viejo disco de escombros en una nube redonda. Y aquí conviene hacer una pausa mental. Porque cuando uno escucha nube, puede imaginar algo blando, difuso, casi decorativo. Pero esto no es vapor. Es una frontera inmensa, poblada por restos helados, tan separados entre sí que el vacío domina por completo. Aún así, su forma delata una historia. El Sol nació dentro de un cúmulo estelar. Eso significa vecindad estrecha. Durante los primeros cientos de millones de años, otras estrellas pasaban relativamente cerca. Algunas rozaban la periferia de esa reserva helada sin romperla. Otras la alteraban. Incluso hoy, de vez en cuando, una estrella se acerca a distancia suficiente para dejar su huella. Hace unos 70.000 años, una estrella llamada Cholz pasó muy cerca, a una fracción de año luz, deslizándose por el borde exterior de la nube. No provocó una catástrofe. Pero si recordó algo esencial, esa región no está muerta. Está esperando. Un golpe invisible, repetido durante miles de millones de años, fue doblando ese borde remoto del sistema solar. No de una sola vez. Poco a poco. Una estrella que pasa demasiado cerca. El tirón constante de la Vía Láctea. Y, al final, una nube de hielo y piedra quedó empujada hasta parecer una esfera casi perfecta. Visualícelo. No un anillo.
no un disco como el de los planetas. Una envoltura inmensa, tenue, fría, suspendida alrededor del Sol como un aliento congelado. Las simulaciones computacionales de Alessandro Morbidelli apuntan justamente a eso. Los objetos más lejanos fueron los más castigados por esas perturbaciones. Allí afuera, donde el Sol ya manda con voz débil, las órbitas fueron cambiando de inclinación una y otra vez. El resultado probable fue una nube externa casi redonda, soltada por la gravedad apenas lo justo para no escapar del todo. Más adentro, en cambio, la historia pudo ser distinta. La parte interna de la nube habría estado más sujeta al tirón solar. Y por eso tal vez no llegó a redondearse por completo. Puede que conserve una forma más aplanada, más discreta, más difícil de domesticar en una imagen mental. Pero sigue ahí, como una frontera antigua que todavía obedece a la memoria del nacimiento solar. Y aquí está lo importante, esa forma es casi inevitable. Cuando un sistema planetario envejece, las fuerzas exteriores dejan su firma. No hace falta verlas. Basta con seguir sus huellas. La gran pregunta es obvia. Si nuestro Sol tiene una nube así, ¿qué ocurre con las demás estrellas? Todo apunta a que no estamos ante una rareza. Al contrario. Muchos astrónomos creen que estas reservas de cometas son un subproducto natural de la formación planetaria. Allí donde nacen planetas gigantes, allí donde una estrella pasa cerca y remueve las órbitas más lejanas, también puede nacer un depósito inmenso de cuerpos helados. Un hogar invisible para cometas dormidos. Piense en otra estrella, en otro sistema lejano. Tal vez también esté envuelta por su propio halo de hielo. No lo vemos, pero sus efectos podrían delatarlo. Cuando aparecen cometas cayendo hacia otras estrellas, o discos de escombros con estructuras extendidas, eso sugiere que allí también existe un reservorio remoto. Un almacén frío, silencioso, esperando la sacudida adecuada. Incluso es posible que, en su juventud, nuestro sistema solar intercambiara material con otros sistemas cercanos. No como un acto limpio y ordenado, sino como un tráfico primitivo de polvo, hielo y fragmentos. Un vecindario caótico. Un universo todavía sin fronteras claras. Y, sin embargo, hay un problema brutal, no podemos ver estas nubes de forma directa. La nuestra está demasiado lejos, demasiado difusa, demasiado apagada. Es como intentar mirar una neblina con luz de luna. Sabemos que está ahí por lo que provoca, no por lo que muestra. Por eso resultó tan llamativa la idea propuesta en 2018. Un grupo de astrofísicos sugirió que una gran nube de este tipo, alrededor de una estrella cercana, podría dejar una sombra apenas perceptible sobre el fondo cósmico de microondas. Imagine eso por un instante. Una nube casi invisible, tan fría y tan extensa que podría alterar levemente el resplandor fósil del universo. Una mancha mínima. Una huella casi imposible. Si esa envoltura de polvo y hielo absorbiera o devolviera una pequeña parte de esa radiación, dejaría una señal sutil. No un grito. Un murmullo. Algo que, con observaciones de enorme precisión, podría delatar su presencia. Los análisis de misiones de cartografiado cósmico podrían, algún día, sacar a la luz esas sombras lejanas. Eso cambia todo. Porque entonces estas nubes no serían accidentes aislados. Serían parte del paisaje normal de la galaxia. Cada estrella con planetas podría arrastrar detrás de sí su propia catedral invisible de hielo. Un capullo oscuro. Un resto del parto planetario. Y también la fábrica periódica de cometas. Y al llegar aquí, la idea adquiere una fuerza extraña. Estamos hablando de un objeto gigantesco que no podemos fotografiar. De una estructura que no vemos, pero cuya existencia parece cada vez más sólida. Ese es uno de los grandes poderes de la astronomía, descubrir primero con la mente lo que después, tal vez, veremos con los ojos. Así fue con Neptuno. Primero estuvo en los cálculos, luego en el cielo. Con la nube de Oort ocurrió algo parecido. Jan Oort no la vio. La dedujo. Siguió el rastro de los cometas, leyó sus trayectorias, y entendió que debían venir de muy lejos. De un límite oscuro, casi fuera del sistema. Hoy esa intuición se ha vuelto aún más firme. Nuevas pruebas respaldan la idea de que allí fuera sí existe algo real, aunque permanezca escondido de nuestra vista.
Y ese es el corazón del misterio, un lugar que no se deja mirar, pero que sigue dejando caer visitantes de hielo sobre nuestras noches. Todavía no hemos enviado una sonda capaz de alcanzarlo. Todavía no existe un telescopio que muestre sus piezas con claridad. Pero la próxima vez que una cometa atraviese el cielo, deténgase un momento. Mire esa cola pálida ardiendo en la oscuridad. Y piense en lo que acaba de cruzar, una frontera helada, silenciosa, enorme, que todavía flota allá afuera como una sombra suspendida alrededor del Sol.